Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Estamos en Masejet Shabbat, página 94. Vamos a comenzar el estudio de hoy en la última parte de la página 93, ahí donde comienza la Mishnah. Para eso vamos a compartir ya el material. Bien, y empezamos ahí donde está marcado en amarillo. Dice así: Amotzio Jalin, Pajot Mikashur, Bekli, Patura Alakli. Es decir, una persona que viene a sacar un alimento, menos de la cantidad prohibida de sacar en Shabbat. Habíamos dicho que esa cantidad era una grogeret, es decir, como un higo seco. ¿Bien? Y la sacas dentro de un utensilio, la persona está exenta incluso sobre el utensilio. ¿Por qué? Shakli, tefélalo. ¿Por qué? Porque el utensilio es secundario con respecto a la comida. Es decir, él no sacó el utensilio porque quiere sacar el utensilio, sino que lo sacó simplemente porque lo necesitaba para sujetar la comida. Lo que quería era sacar la comida. Sigue diciendo la Mishnah. De la misma manera, etajai beamita patur, una persona que saca una persona que está viva, que está sobre la cama, es decir, las camas que se utilizaban para transportar a personas, ¿sí? Está exento de haber sacado. ¿Por qué? Veafal hamita, shamita tefelalo, es decir, está exento por la persona y por la cama con la cual lo está transportando. ¿Por qué? Porque la cama es secundaria. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué sobre la persona está exenta? Porque la persona, al estar viva, se puede transportar a sí misma, entonces no necesita de que alguien le lleve. Simplemente le está llevando por la condición social o lo que sea. Pero en sí, esa persona se puede desplazar por sí misma y por lo tanto no está infringiendo la prohibición de transportar en Shabbat por él. Sigue diciendo, Vejen, perdón. Etamet bamita hayab, una persona que saca un cadáver de una persona muerta en una mitad, en una cama, es culpable. ¿Sí? Vejen, y de la misma manera que Zaid minamet, es decir, si solamente saca un trozo chiquitito del tamaño de una aceituna de un cadáver, también es culpable de transportar. Ukazaid minanevela, o de un cadáver de un animal. Vekadasha minasheretz, y de un reptil el tamaño de una lenteja. Hayab, en todos estos casos es culpable de transportar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que saca todo esto viene a hacerlo para salvarse a sí mismo de la impureza. Rabbi Shimon Poter, y Rabbi Shimon es culpa a la persona. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí que hay una regla general que trae Rabbi Shimon en todo el Shas, que dice Dabar Melachá Shena Tzricha Legufá Patur, es decir, una labor en Shabbat que es realizada, pero yo no necesito esa labor en sí misma, sino que es la consecuencia de otra cosa que yo he hecho, entonces estoy exento. Por ejemplo, el muerto. Cuando hay un cadáver en casa, bien, lo alenu, que no sepamos de mal ni de malas noticias, ¿por qué la persona va a sacarlo fuera? Únicamente porque no quiere que la casa se impurifique. Entonces, ¿qué? El hecho de sacarlo, no es él hace la melajá, pero no lo hace porque él quiere sacarlo, sino que simplemente lo quiere porque no quiere que esté en su casa. Bien, entonces por eso se llama melajá shena zirija legufa. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Gemara al respecto. Tanur Rabbanan, enseñó nuestros sabios en una vedita. Hamotzio harim kashiur, una persona que saca comida, la cantidad prohibida en Shabbat. Imbechli, con un utensilio, Alez hayab a la ojalín, upatur a la kli. Es decir, es culpable por la comida que sacó y está exento por el utensilio que sacó. Y mayakeli zariglo, y si el utensilio era necesario para poder servirse de la comida, ¿sí? Bien, entonces hayab a la keli también es culpable y transgrede Shabbat también sobre el keli, sobre el utensilio. Y entonces, perdón, en ese caso tendría que traer dos hataut, es decir, dos ofrendas delictivas, si lo hizo sin saberlo. Entonces, Omereta Gemara dice la Gemara Shmamina, ¿qué es lo que vemos de aquí? ¿Sí? Ogel shenez de te helev behelem echad hayav shtaim, que una persona que come dos kazait, dos medidas como una aceituna de helev, que es grasa, sebo, que está prohibido consumirlo.
Behelem ejad, en el mismo olvido, es decir, él no sabe que está comiendo elem o no sabe que está prohibido comer sebo. Hayav Shtaim tiene que traer 2 ofrendas de hatat, 2 ofrendas delictivas. ¿Sí? Porque hemos visto lo mismo que pasó aquí con el utensilio. La persona sacó el utensilio y la comida sin saber que estaba prohibido. Entonces le tiene que traer una ofrenda por la comida, porque sacó la cantidad más de una kagrogeret, y además por el utensilio, porque el utensilio era indispensable para el alimento. Entonces, Amar Rav Sheshet, la Gemara rechaza esta opinión. Dice Rav Sheshet, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando? Egon, Sheshagag ala ojalin, es decir, él no sabía que estaba prohibido sacar comida. Entonces, el hecho de sacar la comida fue Beshogeg, sin saberlo. Bezid a la Keli, y ahí él sí que sabía que estaba prohibido sacar un Keli. ¿Sí? La intención de la Brita es que él es Hayab Hatat, es decir, tiene que traer una ofrenda de Hatat. A la Utzarata a Ojalim, es decir, que tiene que traer por haber sacado la comida. Umita a los Keli. Y en cambio, por el utensilio que sacó, es pasible de muerte porque lo hizo Bemezid, sabiendo que estaba prohibido. ¿Sí? Ah, Leolami Motzet, Akeli, Beaogel, Aitab Shogeg, Enojayab la Hatatejat. Pero por supuesto que si tanto la comida como el utensilio, las dos fueron Beshogeg, es decir, sin saber que estaba prohibido, por supuesto que solamente tiene que traer una ofrenda. Como hemos estudiado en capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces pregunta la Gemara y dice, Matkifle Rabashi, le preguntó a Rabashi, vea Hayaf, Farakeli. Espérate, si somos meticulosos con cómo está escrito en la Mishnah, nos dice que es culpable también por el utensilio. Katane, así es como fue enseñado. Faraketi Katane. Desde la Beraita se sobreentiende que él es Hayab, él es culpable del mismo tipo de hiyub sobre el utensilio y sobre la comida. Es decir, no puedes decir que uno es culpable y tiene como castigo la pena de muerte y el otro una ofrenda. Porque del hecho que de la Mishnah dijo af, incluso el keli, el utensilio, también tiene que pagar por ello. Se da a entender que es el mismo tipo de pago, el mismo tipo de castigo. Él ama Rabashi, entonces así como dijo Rabashi, la verdad está hablando que Gon Shishagak Bazé, es decir, que él no sabía que estaba prohibido sacar la comida, ubazé, y además tampoco sabía que estaba prohibido sacar el utensilio. Benodalo, y le explicaron que estaba prohibido hacerlo sobre uno de ellos. Pero aún, ¿sí? Él seguía pensando que el otro estaba permitido. Bejazar, Benodalo, y después vinieron y le volvieron a avisar, después de que ya pasó, que también el hecho de haber sacado el otro estaba prohibido. Entonces ahí, Beplukta. Entonces aquí, sobre este caso, hay realmente una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish. ¿Bien? Muy bien. Entonces dice, Etajai, entonces ahí, así es como quedamos sobre esta parte, la primera parte de nuestra Mishnah. Ahora dijimos en la Mishnah que el que saca una persona que está viva sobre la cama, es decir, sobre ese diván sobre el cual le transportan, Patur, Afa la mitad, también está exento por llevar el diván, la cama. Entonces viene la Gemara y dice, Lema Matnitin, es decir, según ¿quién sigue esta Mishnah? Que viene a decir que está exento también por el que saca una persona viva. Rabbi Natán y Velo Rabanan, es decir, esta ha sido la opinión de Rabbi Natán, pero no la opinión de los sabios. De Tania, pues enseñó en una vereita. Amotzi Behema, una persona que saca un animal o jaya o un animal salvaje, una behema es un animal doméstico normalmente, y una jaya es un animal salvaje. Vaof o un ave, le resulta Rabim al dominio público. Ben Hayin, Ben Shehutin Hayab, ya sea que están vivos o ya sea que están degollados y muertos, es culpable de transportar en Shabbat. Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan por su parte dice, ¿sí? Sobre el hecho de sacar un animal, Shehutin Hayab, es decir, si están ya muertos, es culpable. Ve al Hayin, Patur, pero si están vivos, está exento. Shehai no se tasmó, ¿por qué? Porque el animal vivo se transporta a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que de la misma manera que los sabios decretan que el que saca un animal vivo es culpable de transportar, entonces también
que el que saca una persona viva también sería culpable de transportar. ¿Sí? Entonces, nuestra Mishnah no está hablando según la opinión de los Jajamim. Entonces, la Gemara rechaza esto y dice, Amar Rabba, dijo Rabba, afilu tema. Incluso si quiere decir, ¿sí? Que nuestra Mishnah opina como Rabbanán. ¿Sí? Podemos decir así, Atkan lo pligue Rabbanán ale de Rabbi Natán. Dice, hasta aquí no discutieron los sabios con Rabbi Natán. El abebehemá hayabaof, pero con un animal o con doméstico salvaje o con un ave, ahí sí que hay discusión. De Mesharbete Nafshayu. ¿Por qué? Porque los animales, ¿sí? No quieren ser llevados. Entonces no se dejan llevar. Muy bien. Abal, pero una persona que está viva, de no ser tatsmo, que sí se puede llevar a sí mismo. Afilo Rabbanan Modu, Shobatur. Entonces, incluso los sabios están de acuerdo que la persona que saca una persona viva está exenta. ¿Por qué? Porque el animal no se deja llevar. Pero la persona viva, al contrario, ¿sí? ¿Quién no quiere que le lleven en un diván? Perdón, me olvidé de pasar la página. Muy bien, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Amarraba. Amarraba. Rabbi Natán, muy bien, estamos por aquí. Perdón. Amar, Rabbi Yohanan, Rasus, no, ya nos pasamos. Muy bien. Amar Raba, ahí estamos. Dice Amar Raba, afilu tema shemishnatenu soberet que Rabanán. Incluso si quiere decir que nuestra Mishnah habla como Rabanán, ya lo vimos esto, ¿verdad? Porque los animales se resisten y la persona, al contrario, quiere que la lleven. Entonces dice, amarle Rab Ada bar Ahavale Raba. ¿Sí? Estamos entonces un poquito más abajo. Amarle Rab Ada bar Ahava a Raba. Vehaditnan, y aquello que fue enseñado en el Tratado de Pesajim, en cuanto a aquello que prohibieron los sabios de vender una bestia, un animal, gazá, es decir, una vaca, un buey, a un no judío. Es una gezerá, shemayabou leashil ulaskirlo, no vaya a ser que vengan a pedirle prestado o a alquilarle. Y vayan a hacer que ese animal trabaje en Shabbat. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a quedar que van a estar trabajando, el animal del judío va a estar trabajando en Shabbat. Entonces ahí dice, Ben Betera Matir Besús. Es decir, a pesar de que prohibieron, hicieron este decreto, Ben Betera, los sabios de Ben Betera, permitieron con el caballo de vendérselo a un no judío, Betania, y así se enseñó en una vereita. ¿Por qué motivo? Ben Betera Matir Besús. ¿Sí? Y Peneshu se bo melahashen hayabim alav hatat. ¿Por qué? Porque con el caballo se hace un trabajo, una labor por la cual no se es culpable de hatat. ¿Sí? Que incluso si un judío viniese a pedir prestado o alquilar a un no judío un caballo, ¿sí? Entonces él no va a estar pasando y transgrediendo la advertencia de dejar descansar al animal en Shabbat. ¿Por qué? Porque el caballo, ¿sí? Ya está hecho para qué? Para transportar a las personas. Y si la persona viene a hacer este trabajo de subirse sobre el caballo para desplazarse, ¿sí? Lo haya y sur de Oraita, entonces no habría ninguna prohibición de la Torah. ¿Por qué? Porque Adam no se tasmó, porque la persona se puede transportar por sí sola, ¿sí? Y el animal también se transporta a sí mismo. Llamar Rabbi Yohanan, entonces dijo Rabbi Yohanan, Ben Beterá Rabbi Natan Amru Davarejad. Es decir, lo que dice Rabbi Yohanan y lo que dice Ben Beterá están diciendo lo mismo, perdón. Ben Beterá y Rabbi Natan están diciendo lo mismo, ¿sí? Es decir, que no hay prohibición de transportar algo que está vivo. ¿Por qué? Porque lo vivo se transporta a sí mismo.
Entonces, ¿cómo concluye la Gemara esta pregunta? Dice, Villa Marta, de lo pligue Rabanana le de Rabinatán, ela bebehema hayaba of mishum de meshtar ben afshaihu. Y si tú vienes a decir que en realidad están discutiendo Rabanán, los sabios, con Rabinatán, únicamente con respecto a las bestias, a los animales y a las aves. ¿Por qué? Porque no se dejan llevar. ¿Sí? Pero con el hecho de llevar a una persona viva, están de acuerdo con Rabinatán, que no hay ninguna prohibición en ello. Mai aire iria ben betera Rabinatán. Entonces, ¿por qué dijo Rabbi Yohanan que entre ben betera y Rabbi Yohanan no hay diferencia, que están opinando lo mismo? Ve a Amar, de afilo Rabanán modu, ¿sí? Si no hay ninguna prohibición, entonces, ¿qué es lo que debería haber dicho Rabbi Yohanan? Que incluso los sabios están de acuerdo, pero no lo menciona así, dijo solamente Rabinatán y ben betera. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, que Amar Rabbi Yohanan, cuando dijo Rabbi Yohanan que entre ben betera y Rabinatán no había discusión, sino que opinaban lo mismo. Ainu, estamos hablando besus ameyuhat leofot. Es decir, estamos hablando de un tipo particular de caballo. Es un tipo de caballo que está destinado para llevar aves. Puesto que su trabajo es normalmente llevar aves y no llevar personas. Entonces, solamente según Rabbi Natán, está permitido pedir o alquilar ese tipo de caballo a un no judío. ¿Por qué? Porque según los sabios está prohibido llevar animales vivos. Y por lo tanto, así dijo Rabbi Yohanan, y que por eso dijo que solamente entre Rabbi Natán y Ben Betera están de acuerdo en sus opiniones. Les pregunta la Gemara y dice, Umi Ika sus meyuhat leofod, y dice, ¿cuál es este caballo que es particular para las aves? Entonces responde la Gemara, dice, sí, realmente hay un caballo así. Ika debe vayadan. Es decir, son los caballos de los cazadores de pájaros, que ponen sobre los caballos pájaros vivos, como por ejemplo el nets, que es un tipo de ave. ¿Para qué? Para hacer que salgan el resto de los pájaros. Es decir, ese nets lo llevan en el caballo. Se lo llevan en el caballo hasta el campo y después lo sueltan, ¿no? Como cuando se hace cetrería, ¿verdad? Que sueltan un animal, un pájaro, para que vaya volando y haga que los otros animales o los otros pájaros salgan. Muy bien. Entonces, amarle a Barmatna le Abaye, le dijo Barmatna a Abaye, Beja ane parsae. Dice, y también está, perdón, Amar Rabbi Yohanan, Moder Rabbi Natán Bekafut. Es decir, Rabbi Natán está de acuerdo, ¿sí?, con cuando los animales están atados. Es decir, que un ser vivo que está atado, entonces se es culpable por sacarlo. ¿Por qué? Porque cuando él lo ata, seguro que entonces va a poner el animal de la forma adecuada y el animal no se va a resistir más, que era el problema que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, pregunta la Gemara, amarle Rabada Bar Matna le Abaye, le dijo Rabada Bar Matna a Abaye, Veja ane parsae, ¿y qué es de estos parsim, de estos persas? Dichman, Dichfite Damu, que parecen que están atados a sus caballos. ¿Por qué está hablando de unos persas que son tan ricos y tan snobs, por así decirlo, que nunca se bajaban de su caballo, van a todos lados en caballo y parecían que ni siquiera tenían pies? Bien, entonces dice, ¿qué pasa con estos persas que están todo el rato sobre el caballo, que parece como que estuviesen atados? Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Ben Betera, Rabbi Natan Amru, Dabarejad. Es decir, también sobre esto están de acuerdo Ben Betera y Rabbi Yohanan. Entonces responde la Gemara y dice, Atam, en cuanto a los persas, Remut Ruja Hu de Nakitleu. Dice, no, en realidad no es que no caminen, sino que eso lo hacen únicamente porque son muy orgullosos. ¿Sí? Y entonces, por su propio orgullo, ellos no bajan del caballo ni hacen nada fuera del caballo. Pero en realidad, de Au Pardashja, ¿sí?, una vez hubo un militar importante persa, de Rataj Malka Ilabe, que el rey se enfadó mucho contra él, Verahit Tlata Parse Bejar'e. Y entonces se escapó, se empezó a correr y corrió dos parsaot
es decir, 2 kilómetros, ¿sí? A pie, muy rápido. ¿Sí? Así que vemos que no solamente que saben caminar estos parsim, sino que además corren muy rápido. Dice, Etamet Bamitah Hayab. Muy bien, habíamos visto en la Mishnah que aquella persona que saca un cadáver en la mitad, en la cama, es culpable. Vejen Kazait Minamet, etcétera, etcétera. De la misma manera, una cantidad de una aceituna de un cadáver o lo que sea. Bien, en todos esos casos es culpable. Y Rabbi Shimon, Poter, Rabbi Shimon dice que está exento. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Ve Amar, y también así dijo Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Poter Haya Rabbi Shimon. Es decir, Rabbi Yosef dijo que así dijo Rabbi Shimon ben Lakish, que Rabbi Shimon hacía que esta persona estuviese exenta. El hecho de sacar un cadáver, ¿sí? Entonces está exento. ¿Por qué? Otra vez, vamos a volver a tratar el tema de Melajá Shena Sirija Legufa. Entonces dice así. Dice, Abbe Motzi Etamet le cobró también, incluso cuando se saca el muerto para enterrarlo, Afilushu Sorech Amet, incluso que son las necesidades del muerto, es decir, la necesidad de ocuparse del muerto. Veloteta el Omar, Shepatar Rabbi Shimon, Ragbe Motzi Etamet, que de le anijó Bajut. Y entonces no te vas a equivocar para decir que únicamente Rabbi Shimon permitió sacar al muerto para dejarlo fuera. She'en kan tzorech shel amotzi begufamet, porque no hay ninguna necesidad más que de sacar el cuerpo del muerto. Velo tzorech ametasmon, ni tampoco se hace por la necesidad del muerto en sí mismo. Amarraba, dijo Raba, humodé Rabbi Shimon Bemar. ¿Sí? Es decir, Rabbi Shimon está de acuerdo con este sabio. Bemotzi me'eder que de lachpor bo, es decir, que el que saca un me'ader para poder cavar. Ve Sefer Torah, o el que saca un Sefer Torah, ¿sí? ¿Para qué? Likrotbo, para leer en él. De Hayab, en todos estos casos es culpable. ¿Por qué? Porque este Otsaá, esto que está sacando, y le torjó Shel Amutzi, es para la necesidad de aquel que saca. Le pregunta la Gemara, Shita, dice, esto es evidente que es culpable, también para Rabbi Shimon. Ven melajazo nechshevet. ¿Por qué? Porque estas acciones no se consideran una melajá que no es necesaria en sí misma. Veía, porque si fuese así, Nami, melajá shena tzirichal gufahi, ¿sí? Incluso que esto también fuese una melajá que es necesaria para el que la hace. Entonces, ¿cómo podrías encontrar, para la opinión de Rabbi Shimon, una melajá que es necesaria por sí misma para que Rabbi Shimon te diga que eres culpable por ella? Porque entonces, en cualquier tipo de melajá podría ser una melajá shena tzericha legufa. Entonces, responde la Gemara y dice, Maudetema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Ad deika legufo ulgufa. Cuando este trabajo, esta labor, sea para lectores gufo, es decir, para mi necesidad del que la hace, y también para la necesidad del objeto por el cual hice la labor. Como por ejemplo, Hamotzim mar la botas, como el que saca un mar para hacer un tas, es decir, es una placa de metal, ¿sí? Muy bien. Velajpor, y con eso hacer un hoyo, ¿bien? Es una especie de rastrillo, ¿sí? O Sefer Torah, o el que saca un Sefer Torah, ¿sí? Le guía, es decir, para verificarlo, para verificar que no haya ningún error en él. Velikrotbo, o para leer en él, ¿sí? Sheaz, porque en esos casos, la Otsaá, el hecho de sacarlo, es también para la necesidad del objeto en sí, y también para la necesidad del que lo saca. Kamash Malan, por eso ven y aprende de aquí que la ley no es así. Es decir, que no es necesario que haya necesidad del que lo saca y necesidad del objeto en sí. Au Shaheba dejaba vidrokra. Es decir, ahora viene la Gemara a traer un episodio de un cadáver, de un muerto que estaba en la ciudad de Rokra. Shera Rav Nachman Bar Yitzhak le afuque le Carmelit. Entonces, Rabbi Nachman Bar Yitzhak permitió que lo desplazasen en Shabbat
de un dominio privado a un carmelit. Entonces, Amar dice así, la pregunta que le hizo Rabbi Yohanan a Jua, su hermano. El hermano de Mar, el hijo de Rabana, a Rab Nachman bar Yitzhak, ¿qué man? Es decir, según la opinión de quién te permitiste hacer eso. ¿Que Rabbi Shimon? ¿Acaso es según la opinión de Rabbi Shimon? Que dice que está permitido sacar un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque es una melajá shenas dirijale gufá, es una labor que no se necesita en sí misma. Desde Mar, de patar Rabbi Shimon, mejiyuf hatat. Sin embargo, dice Rabbi Shimon, que el que hace eso está exento de la obligación de tener un hatat, un korban hatat, una ofrenda de hatat. ¿Por qué? Porque es una melajá shenas dirijale gufá. Pero, y sura de Rabbanan, mágica, ¿qué vas a hacer con la prohibición de los sabios? Hay que entender que Rabbi Shimon, siempre que dice patur, ¿sí? Dice así, melajá shenas dirijale gufá, patur, es decir, mi de oraita, por la ley de la Torah está exento. Avala sur, pero está prohibido hacerlo por decreto de los sabios. Entonces, cuando hiciste así, ¿cómo te permitiste? Porque si bien Rabbi Shimon opina que estaría permitido, sin embargo, ¿cómo te pudiste librar del Hiyuv Hatat de la Torah, pero de la prohibición de los sabios? ¿Cómo te libraste? Amarle le respondió Nachman bar Yitzhak a Rabbi Yohanan, Elohim, es decir, es un lenguaje de juramento, ¿sí? Valga Dios, ¿no? Como, ¿sí? De Ailat Beat, es decir, entra para llevar al muerto, porque no está prohibido esto. Rafilo de Rabbi Yudá, ni siquiera para Rabbi Yudá, que dice que una melajá shena sirijal gufá es culpable el que la hace. Él está de acuerdo que está permitido, en este caso, desplazar al muerto. Share de mi ka amina le reshuta rabbim. Sí, que incluso Rabbi Yehuda permite, ¿sí?, sacar al muerto incluso al dominio público, donde hay una prohibición de la Torah. A lo Carmelit, pero el Carmelit camina, shemutarle talteló. Pero en cuanto al Carmelit, entonces él opina que está permitido llevarlo. Perdón, lo dije mal. Es decir, incluso para la viuda, ¿sí?, que él dice que no estaría permitido sacarlo al dominio público. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de la Torah. Pero para el Carmelit sí que permitiría. ¿Por qué? Porque es una prohibición de los sabios únicamente. Vegadol que boda beriot, y es más grande el honor que se debe a las personas, a las criaturas, más que el honor que ellos pusieron su propio decreto de los sabios. Entonces, Shedoje et lota ase Shebatorah, que viene a echar para atrás un lota ase de la Torah. Es decir, ¿cuál es el lota ase? El lota ase, el no harás, la misma lota ase en este caso sería la de infringir las palabras de los sabios. Eso es un lota ase de la Torah. La Torah te dice que no debes desoír las enseñanzas de los sabios. Entonces, que seguramente estamos hablando del caso en el que ese cadáver estaba al sol, o estaba descomponiéndose, o estaba en alguna situación en la cual su honor se iba a ver atacado. Y entonces, incluso la viuda permite infringir la prohibición de los sabios para poder sacarlo fuera un carmelit, incluso únicamente un carmelit, perdón, que la prohibición es una prohibición de los sabios. Una Natam, se enseñó ahí en una breita, Benegaim, en el tratado de Negaim. Atolesh simanetum a, aquella persona que arranca los signos de su impureza, es decir, los dos pelos blancos que tienen su mancha, ¿sí?, las manchas que había de tzarat, crecían sobre los pelos se volvían blancos. Cuando el Cohen veía el pelo blanco, entonces sabía que había una infección de tzarat. Entonces, Atolesh, el que arranca estos signos de impureza, Ve'ihva amijya, ¿sí?, o que tenía una seet, otro tipo de erupción, ¿sí?, de mancha, que se llama seet, que tiene la piel viva, ¿sí?, dentro de la mancha, de la nega, y que eso es un signo de tumá. ¿Y qué hizo? Hizo que vía, es decir, vino a taparlo, a curarlo de cierta forma para que no se vea y para que la carne viva no quede al aire, y entonces se va a purificar.
o ver velota hace, está infringiendo una prohibición de lota hace, de no hará, de ishamer benega tzaraat. Bien, es decir, cuídate del nega tzaraat. Pues, Idmar, así está dicho. Imta la shadam seara achat mishtaim. Es decir, para que el Cohen decrete que que esa mancha es impura, tiene que haber dos pelos blancos. Bien, ahora él tiene dos pelos blancos y coge y se arranca solamente uno. Bien, entonces que queda un solo pelo y cuando el Cohen lo vea no va a decir que está impuro. ¿Sí? Hayab, entonces él es culpable. Ahora dice, Ahad ni Shalosh, pero si arranca, tiene tres pelos blancos, si arranca solamente uno, Rav Nachman Amar Hayab, Rav Nachman dice que es culpable. Pero Rav Sheshet Amar Patur, y Rav Sheshet dice que está exento. Explica la Gemara. Rav Nachman Amar Hayab, Rav Nachman dice que es culpable, ¿por qué? De Ahane Ma'asav, de I Nishtakla Hada Aharite. ¿Por qué? Porque como que está preparando sus actos, ¿sí? Porque si después viene y va a arrancar el otro pelo, hazla letum a, ¿sí? Entonces se va a purificar y se va a quedar que se va a anular su impureza. Él piensa así, ¿sí? Rav Sheshet Amar Patur, Rav Sheshet dice que está exento al que tenía tres y se sacó uno. ¿Por qué? Ashta mihat ha ita letuma, ¿sí? Porque en el momento en el que arrancó ese pelo, ¿sí? No se llega a purificar. ¿Por qué? Porque dos pelos siguen siendo que la persona está impura y entonces, por lo tanto, no va a recibir el castigo de Malkut por infringir un lotas. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Mena Anemile, ¿de dónde tú aprendes esto? ¿Sí? Que la ley que dice que está exento. Nitnan, como se enseñó en nuestra Mishnah, Vejen, y de la misma manera, Amotzika Zay Minamet, una persona que saca una venida de una aceituna, de un muerto, ve Kazait Minanevela, o un Kazait de un cadáver de animal, Hayab, ahí en todos los casos es culpable. Entonces tenemos que ser meticulosos en las palabras. Dice, esto es así, in Otzi Hatzi Zait Patur. Es decir, si el que sacó un Kazait es culpable, el que sacó medio Kazait, entonces debe ser exento. ¿Sí? Ve a Tania, y así se enseñó a Motzi Hatzi Zait, Minamet Hayab, el que saca medio Zait, media cantidad de una aceituna de un muerto, es culpable. Mailab, ¿acaso no es así? ¿Sí? Aim en Agiluk, Ha de Tania Hayab, Medubar, está diciendo de Apik Hatzi Zait, Mikazait, es decir, que está equiparando una media aceituna a una aceituna. Que sacó media aceituna del volumen de una aceituna del muerto. Y puesto que hay una toelet, es decir, algo que es plausible en lo que sacó, Sheshuv enamet metame, uhayab, porque ya esa cantidad ya no va a impurificar, porque él le quitó la otra mitad. Entonces, Hayab va a ser culpable. Vejaditnan, aquello que estamos haciendo siendo meticuloso con las palabras en nuestra Mishnah, es que él es exento. Y eso que es exento, estamos hablando de un caso de Apik Hazi Zait Mikazait Umechza. Es decir, cuando está exento, ¿qué es? Cuando sacó medio Kazait, medio volumen de una aceituna, de algo que tiene un volumen de una aceituna y media. Dice Rav Nachman y Rav Nachman que dice que el que arranca el pelo, uno de los tres pelos, es culpable. ¿Qué es lo que opina? ¿Sí? Él va a pensar realmente, Idi Beidi Hayab, ¿sí? Es decir, que incluso si sacan medio kazait de un kazait o un medio kazait de un kazait y medio, en ambos casos es culpable. ¿Por qué? Mishum, Sheoilo Maasav Leinian Shem Yitmaet Hakazait Ulo Yitma. ¿Por qué hizo eso? Porque sus actos tenían como objetivo que si iba a ser menos de un kazait no se iba a impurificar. Veimken, Beraita, Shehayevet Motzi Hatzi Kazait. La Beraita, que dice que una persona es culpable cuando saca medio kazait. Aska Behad Misheneo Fanim Elu. Está hablando de uno de estos dos casos.
Es decir, que sacó un kazait, medio kazait de un kazait entero o medio kazait de un kazait y medio. De Haditnan, ¿sí? Y aquello que aprendimos en nuestra Mishnah, que la persona está exenta por sacar medio kazait, ¿sí? Está hablando de que sacó medio kazait de un gran muerte, es decir, no de un trozo chiquitito, de un kazait entero o de un kazait y medio, sino que sacó solamente medio kazait de todo lo que era el cuerpo del muerto. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah y dice así, Anotel. Anotel Tzipornav Zobazo, es decir, uno que arranca sus uñas en Shabbat con otra uña, o Beshinab, o con sus dientes. Vejeni, de la misma manera, Anotel Searo, Bellado, el que se arranca los pelos con la mano. Y de la misma manera, Vejen, Anotel Sefamó, Bellado, el que se arranca el bigote. Vejen, Zekanó, y de la misma manera la barba. Vejen, Hagodelet, es decir, la mujer que hace una trenza, ¿sí? Bien. Vejena Kohelet, o la que pasa Cajol Beenea, se pinta los ojos de azul. Vejena Pokeset, ¿sí? Es decir, que pasa un peine por sus pelos. Rabbi Eliezer Mejayev, Rabbi Eliezer dice que es culpable de profanar Shabbat, ¿sí? Osrim Mishum Shevut, y los sabios únicamente lo prohíben por una prohibición de los sabios. Shevut, que es una prohibición que es de orden rabínico. A ver si tengo aquí mis esquemas. ¿Dónde están mis Mishnayot? Aquí abajo. No está aquí abajo. No está aquí. Ok. Muy bien. Entonces dice así la Gemara. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Mahloket, hay una discusión entre Rabbi Elazar y los sabios sobre el tema de el que arranca sus uñas o el que arranca el pelo con la mano. Aval, pero Bekeli, si lo hizo con un utensilio, incluso los sabios están de acuerdo que es culpable. Es decir, con los dientes, perdón, con la mano hay discusión, pero con un utensilio todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. Pregunta la Gemara, Pshita, dice, esto es evidente, ¿sí? Que la discusión aquí está sobre el que lo hizo con la mano, ¿sí? Porque dice, como dice la Mishnah, Zobazo, es decir, que toma una uña con otra uña. Así es como fue enseñado. Mau de tema, Rabanam Bikli Nami Patre, ¿qué es lo que te haría pensar que los sabios también iban a permitirlo hacerlo con un utensilio? ¿Verdad de Katane Zobazo, lo de Cojo de Rabbi Eliezer? Porque aquello que fue enseñado específicamente una con la otra, una uña con la otra, es para enseñarte la fuerza que tiene Rabbi Eliezer, que incluso Anotel Beyad Umejeyev, que incluso el que la arranca con la mano, él tiene la fuerza para prohibirlo. Kamash Malan. Entonces, por eso ven y escucha lo contrario, que los sabios están de acuerdo que el que lo quita con un utensilio está Hayab, también es culpa. De Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Mahloket, la discusión que hay entre Rabbi Elazar y los Eliezer y los Jajamim, es el que se arranca a sí mismo. Asimismo, uñas o pelo. Bien. Pero si se lo quita a su compañero, ¿sí? Todo el mundo está de acuerdo que está exento. Entonces pregunta la Gemara Pshita, dice, esto es evidente, que la mahloket, que la discusión es sobre el que se quita a sí mismo. Porque dice Notel Tzipornav, es decir, que se quitó sus uñas. ¿Sí? Se entiende que son sus propias, él mismo. Pero responde la Gemara y dice, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Rabbi Eliezer, ¿sí? Que Rabbi Eliezer dice, etanotel javerón nami mejayev, que Rabbi Eliezer también podría decir que el que se lo quite a su compañero también es culpable. Deja de katane tzipornav, y por el hecho de que fue enseñado tzipornav, sus uñas, vino a enseñarte las fuerzas de Rabanán, la fuerza que tienen los sabios, ¿sí? Que ellos hacen exentos incluso cuando se lo quita a sí mismo, kamash malan. Por eso vino la Mishnah a enseñarnos esto, para que no pensemos así. Déjense aro, y también dice el Mishnah, y así ocurre con el cabello. Lo mismo ocurre con el cabello.
Hanotel, Tana, perdón, se enseñó. Hanotel, ¿sí? El que toma pelos, una cantidad de melopia zug, es decir, como lo que entra en la cabeza de las tijeras. Hayab es culpable, según los sabios, si lo hace con un utensilio. Y según Rabbi Eliezer, si lo hace con la mano. Entonces pregunta la Gemara, de cama, melopia zug. ¿Y cuántos pelos son lo que hay en la cabeza de la tijera? Amar Rabbi Yehuda Stein, dice Rabbi Yehuda son 2 pelos. ¿Sí? La Tania pregunta a la Gemara cómo es posible si se enseñó en una breitá. Ulkorja, es decir, la cantidad que está prohibida de hacer una korja al met, es decir, korja al met era lo que la gente se rasuraba la cabeza por un difunto. Ushtain, es decir, quitarse 2 pelos por un difunto ya estaba prohibido. Entonces, ¿qué vamos a entender? Que Melopiazug es un solo pelo. ¿Por qué? Porque dice, Vejenle Korhashtain. Porque la Mishnah dice que está prohibido Melopiazug y tampoco la Korja. Entonces lo están marcando como 2 cosas diferentes. Entonces, si para la Korja son 2 pelos, el Melopiazug no puede también ser 2 pelos, tiene que ser otra cosa. Entonces es uno. Tanya Namiaji también se enseñó así en una breita. Que la viuda que el melopiazug, es decir, la cantidad que llena la boca de la tijera, es la cantidad de 2 pelos. Anotel melopiazug be Shabbat hayab. El que se arranca ese melopiazug en Shabbat es culpable. Ve cama melopiazug y cuánto es esta cantidad. Stein, 2. Rabbi Eliezer dice ejat, un solo pelo. Como dijo Jajamim le Rabbi Eliezer, los sabios están de acuerdo con Rabbi Eliezer. Bimleket levanot mitoch shechorot, es decir, cuando es uno, cuando está sacando pelos blancos de entre los pelos negros. Bien, ¿por qué? Entonces dice, Bedabarze, y esta cosa incluso está prohibida en la semana. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Lo yilbash geber simlatisha, es decir, que el hombre no puede llevar vestido de mujer. ¿A qué hace referencia esto? A que los que acostumbran a teñirse los pelos blancos o a arrancarse los pelos blancos, por así decirlo, son las mujeres, ¿sí? Y entonces es una práctica femenina, por así decirlo. Y por eso un hombre que lo hace así está prohibido en Shabbat y también está prohibido en la semana. Tania se enseñó en una breita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tziporen sheperash ruba, una uña que se separó en su mayoría. ¿Sí? Es decir, que está cercana a caerse. ¿Sí? De la misma manera, tzitzin son correas muy finas, ¿sí? Que salen de la piel, es decir, lo que se llaman los pellejos aquí que hay aquí, ¿sí? Cuando se hace la manicura, los pellejos. Muy bien. Shepershur Ruban, es decir, que la mayoría ya están sueltos, ya están separados. Beyad mutar, sacarlos con la mano está permitido a priori. Bikli hayav hatat, pero con un utensilio es culpable de traer una ofrenda de hatat. Y pregunta de Gemara, mi ika midi, dice, Aim yesh es de melajá, ¿acaso así es una labor? De bikli hayav hatat, o beyad mutar lejatjila. Encontramos algo así en todas las labores de Shabbat, que hacerlo con un utensilio vas a tener que traer un korban hatat, y hacerlo con la mano estás totalmente exento a priori. ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice, ají camar, así es como hay que decir. Y así es como hay que enseñar la vereita. Pershur Ruban, si la mayoría de la uña o de la piel ya se soltó, Beyad mutar, con la mano está permitido a priori. Bekli patur, con un utensilio, si lo haces patur a balasur. ¿Sí? Lo Pershur Ruban, si no se separó la mayoría, Beyad patur a balasur, con la mano está permitido, pero está prohibido por los sabios. Y si lo hace con un utensilio, es penible de traer una ofrenda de hatat. Amar viuda, dijo la viuda, alajá que Rabbi Shimon ben Elazar, alajá es como Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rabba Barjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barjana en nombre de Rabbi Yohanan, Vehu, Sheperusho, Klape Mala, Umetzaarot Oto. Es decir, esto es cuando la piel se separó del lado de la uña y cuando además le causa daño. Bien, hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos
acabando la página 94 y pasando a la página siguiente. Muchas gracias, Kizkume Imsu. Nos vemos mañana, Bedret Hashem. En media hora, el shiur de Rab Maravi de Dilemas en la Torah. Muchas gracias.